Tengamos todo un feliz sábado, hermano. Estamos agradecidos porque hoy sábado pues estamos reunidos de nuevo. El sábado es un día especial que fue dado por Dios para que nosotros nos comuniquemos con Él y también entre nosotros mismos tengamos comunión. Vamos a orar antes de iniciar este tema importante, que el día de hoy lo vamos a tocar en dos partes. Vamos a pedir la bendición divina. Gracias, Padre Celestial, en esta mañana, por este nuevo sábado que nos da, un día de reposo espiritual, un día especial para tu pueblo santo en relación contigo. Ayúdanos en este día a refrigerarnos nuestra mente, nuestros pensamientos y a fortalecernos espiritualmente. Sabemos que tú eres el Creador, tú eres nuestro Redentor, tú eres nuestro sustentador. Ilumínanos en esta mañana a la hora que vamos a abrir tu santa palabra, que el Espíritu Santo sea la luz, la chispa que se enciende en medio de nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a avanzar con este tema que es de importancia y lo vamos a ver, como decía, primeramente en dos partes. La primera parte vamos a ver principalmente la parte bíblica, es decir, las evidencias bíblicas que demuestran que va a existir una resurrección parcial o especial. Vamos a ver qué cosa es una resurrección parcial o especial. Y la segunda parte vamos a ver la parte del espíritu y profecía, que el espíritu y profecía evidencia lo que dice la palabra de Dios, y vamos a ver hoy cómo no hay desacuerdo entre la profeta de los últimos tiempos y lo que dice la sagrada palabra de Dios. Así que vamos a iniciar primeramente en esta primera parte. Como algo introductorio, tenemos que partir del tema de la resurrección, hablando de una manera general. Hablando de una manera general, el tema de la resurrección. Entonces, una vez que nosotros ya concentremos nuestra mente en el tema general, después vamos a poder visualizar el significado el significado de lo que es la resurrección especial. Entonces, el tema de la resurrección es un tema de importancia en la Biblia. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hablan de ella. Pero en el Nuevo Testamento es donde se profundiza y se detalla este tema. La resurrección es una de las grandes doctrinas que están más claras y más consoladoras de las Escrituras. Pero en el Nuevo Testamento vamos a ver esas doctrinas, que esta doctrina de la resurrección, que está relacionada, muy relacionada de una manera íntima, muy vinculada a la resurrección de Jesús, ¿verdad? En el caso de la resurrección de los justos, de los que van a resucitar cuando Jesús venga, que eso lo vamos a detallar de una manera, ¿verdad?, más adelante. Muy bien. En Juan 5, 28 y 29, Juan 5, 28 y 29, Jesús habla de dos resurrecciones. Y Jesús dijo unas palabras claras e importantes. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Muy importante estas palabras de Jesús. No vamos a entrar en detalle porque esos pasajes lo hemos estudiado anteriormente. Lo que menciona ahí, que van a haber dos resurrecciones, menciona la Biblia generalmente. Con otras palabras, para que lo entendamos, unos para los que se salven y otros para los que se pierdan.
aquí no dice en estos pasajes cuándo va a ocurrir el tiempo una y la otra. Pareciera que las dos resurrecciones ocurren a la vez, pero las dos resurrecciones no ocurren a la vez como lo vamos a ver, ¿verdad? O no lo vamos a ver pues así tan detalladamente porque ese tema también ya lo hemos tocado, pero lo vamos a ver así de una manera sintetizada. Bien, el apóstol Pablo habla también de dos resurrecciones, porque recordemos que el tema central de hoy es la resurrección especial, ¿verdad? La resurrección especial se desprende, ¿verdad?, de esas dos resurrecciones, ¿verdad? Es decir, tenemos que tener la base de las resurrecciones generales para poder explicar la resurrección parcial. Entonces miremos, en Hechos 24:15 dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de muertos, así de justo como de injusto. Pablo menciona de nuevo dos resurrecciones, de los que se van a salvar o de los que se van a perder, para que entendamos ese término. Muy bien, ahora vamos a ver, porque Jesús no dijo cuándo ocurría la resurrección de los justos y cuándo ocurría el tiempo que va a ocurrir la resurrección de los impíos. Pero en Tesalónica, a la iglesia de Tesalónica, Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, y en 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 17, dice el apóstol Pablo, del 13 al 17, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, ¿verdad? Entonces es importante lo que aquí el apóstol Pablo está señalando acerca de la resurrección. Habla de una resurrección de las que habló Jesús. Aquí está hablando de la resurrección de los justos, de los que se van a salvar. Y había un problema en ese tiempo en la iglesia de Tesalónica que estaba entristeciendo a ellos, a los miembros de esa iglesia, porque ellos pensaban que les iba a pasar a los que morían ya convertidos. ¿Qué les va a pasar ahora que ya va a venir Jesús? Porque ellos creían que venía Jesús en su tiempo. Ahora que va a venir Jesús, ¿qué les va a pasar? Entonces tenían esa preocupación, y Pablo les aclaró y presentó estos versículos, ¿verdad? Esta explicación detallada. Entonces miramos aquí que la resurrección de vida, la resurrección para vida eterna, que es la primera resurrección, ¿cuándo se va a dar? Cuando Cristo venga, para que tengamos en mente. En 1 Corintios, el capítulo 15, el versículo del 51 al 54, Pablo en ese capítulo, a la iglesia de Corintios, que tenía problemas con el tema de la resurrección también, esa iglesia tenía muchos problemas porque algunos estaban predicando que no existía resurrección. Entonces Pablo los corrige, les aclara y comienza a detallar en ese capítulo 15 todo lo concerniente a la resurrección de los justos. Y ahí habla en el 51, estos versículos, repito hermanos, todo esto ya lo hemos visto, lo hemos detallado, lo nuevo, y es más, hemos hablado de la resurrección especial, pero lo vamos a tocar hoy de una manera pues en la segunda vez. Ustedes saben que cuando hay un mensaje por segunda vez pues se amplía, vamos a verlo con el espíritu y profecía más amplio, con más amplitud y en una explicación con más detalle. Siempre la explicación ha sido detallada, pero hoy lo vamos a ver tal vez desde una perspectiva que tal vez algunos no la hayan visto. Muy bien,
Entonces dice en un momento, de un abrir, el versículo 52, no lo voy a leer esto literal por el tiempo, hermano, vamos avanzando. Ahí dice que no todos van a dormir el 51, o sea, cuando dice dormir, que no todos van a morir. Todos seremos transformados, sí, los que estén vivos en ese tiempo y los que resuciten. Y dice que los muertos van, el versículo 52 dice que los muertos van a ser resucitados incorruptibles. Es decir, y nosotros seremos transformados, va a ser inmortalidad, va a haber una inmortalidad, el versículo 53 la menciona, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y bueno, el demás pasaje habla de la inmortalidad. Muy bien. Vamos a Apocalipsis 20, quería llegar a ese texto, que ahí está hablando del milenio. Ahí habla en Apocalipsis 20 de la resurrección. Y ahí el apóstol Juan, que escribió Apocalipsis, dice en el verso 4 que vio trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi a los discapacitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron, está subrayado, y reinaron con Cristo 1000 años. Vivieron. Fíjese bien, los que estaban muertos aparecen ya en el milenio en los cielos vivos. Vivieron. Ahí ha venido Jesús. Están en el milenio, los 1000 años, vivieron. Pero dice algo, quiere decir que ahí los que se salvaron, eso lo hemos estudiado, el tema del milenio, van a estar 1000 años con Jesús. Aquí mismo lo menciona. Pero habla de los otros muertos. ¿Cuáles son los otros muertos? Los impíos, los que se pierdan, pues. ¿Qué les va a pasar a esos otros muertos? ¿Cuándo van a resucitar? ¿Cuando Cristo venga? No, dice el pasaje que no, el versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se cumplieron 1000 años. Es decir, después del milenio, después de los 1000 años, van a resucitar para destrucción eterna. Los impíos. Pero después el versículo 6 habla de la bienaventuranza que van a tener los que tienen parte en la primera resurrección, ¿verdad? Porque ya la segunda muerte no va a tener potestad sobre esto. Qué interesante esto, ¿verdad? Entonces, resumamos. 2 resurrecciones. Una de justos y una de impíos. Jesús la mencionó en San Juan 5:28 y 5:29. Estamos haciendo este resumen por la interrupción que hubo, ese ruidaje. Tal vez muchos no escucharon. Entonces, estas 2 resurrecciones son generales. No ocurren a la vez. Pablo habla y dice categóricamente en Tesalonicenses, ya lo miramos, 1:4, y en Corintios dice que esa resurrección de los justos va a ser ¿cuándo? Cuando venga Jesús. Y Juan aclara que la resurrección de los que se pierdan, la resurrección de los impíos va a ser después de los 1000 años. Tengamos en mente eso. Muy bien, hay un texto que es clave, que estamos entrando ya en materia, del tema ya avanzando para la resurrección especial, que dice en Apocalipsis 1:7, ¿qué es lo que dice? Dice algo interesante para nuestro estudio ya enfocado. He aquí que viene con las nubes, sabemos que es Jesús, ¿no? Hablando de la segunda venida. Y todo ojo le verá a Jesús cuando Él venga. ¿Quién es todo ojo? Todos los que estén vivos en ese momento. En ese momento van a haber vivos, justos, o sea, personas que se van a salvar y que quedaron vivos a ese momento, y los impíos que quedaron después que fueron la inmensa mayoría de los impíos destruidos con las plagas, pero quedan todavía muchos. Entonces, eso lo van a ver. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Y quién más dice? Y menciona algo importante aquí. Un grupo. Menciona un grupo muy especial y dice, y lo que les traspasaron. Van a verlo. Los que los traspasaron fueron los que mataron a Jesús. Los que se rieron de Jesús. Los que participaron en el juicio de Jesús. Los que le traspasaron.
y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Es importante eso. Entonces, va a haber personas en el mundo cuando Cristo venga vivo. Pero además de esos vivos que estén, sean los que están esperando a Jesús vivos, los que están esperando a Jesús, los justos vivos, o sean los impíos que también quedaron ahí, que no murieron en las 7 plagas, pero también hay otras, aparentemente este pasaje dice eso, hay otros que diferente a esos 2 grupos que acabamos de mencionar, y habla de los que les traspasaron. ¿Por qué diferente? Porque los que les traspasaron murieron hace como 2000 años. ¿Qué tienen que estar haciendo ahí antes que venga Jesús? ¿Cómo será eso? ¿Qué explicación podemos tener? ¿Será que ellos resuciten antes de tiempo, antes que venga Jesús? Esa es una pregunta que hay que plantearse, porque para poder verlo, ellos están vivos cuando viene Jesús. Los que murieron hace más de 2000, los que murieron hace como 2000 años, Pilato, Herodes, están muertos. Pero cuando venga Jesús, cuando venga, van a estar vivos. Esto es lo que me da a entender el pasaje. ¿Qué podemos hacer con eso? Eso es lo que vamos a ir desenrollando. El comentario bíblico en el tomo 7, en la página 751, miremos lo que dice. Después de terminar el saludo, Apocalipsis 1:6. Recordemos que el primer capítulo de Apocalipsis, la primera parte, habla del saludo de Juan a las iglesias. No quiero entrar en detalle. Después que Juan saluda, Juan anuncia el tema del Apocalipsis. ¿Y cuál es el tema? Dice el comentario bíblico, la segunda venida de Cristo. Entonces aquí ya entra Juan en 1:7 al tema del Apocalipsis, que es la segunda venida de Jesús. Esta es la meta hacia la cual se mueve todo lo demás. La afirmación, mire lo que dice el comentario bíblico adventista. La afirmación de Apocalipsis 1:7 claramente, oigamos bien esto, implica que los responsables, óigase bien, de la muerte de Cristo, lo que le estoy hablando, serán levantados de entre los muertos para presenciar su venida. La pregunta es, ¿cuándo? Tiene que ser antes. Vamos a verlo con la Biblia. Vamos a verlo con la Escritura. Qué importante. Pero hay otro pasaje que es bueno estudiarlo, que es muy similar a algunas frases. Ustedes van a ver algunas frases muy similares a las de Apocalipsis 1:7 y se encuentra en Mateo 24:30. Ahí Jesús, y recordemos que está hablando ahí Jesús de las señales de su venida. Entonces dice Jesús, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo de Dios. Bueno, y verán al Hijo del Hombre. Hasta ahí lo dejo en las nubes de los cielos, hablando de Cristo. Lo que me interesa ahí es lo que está subrayado. Se lamentarán todas las tribus. Si ustedes comparan esas frases con la frase de Apocalipsis 1:7, dicen lo mismo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Linaje, ya sabemos qué cosa es linaje. Tribu, linaje. El término nada más, linaje. Se lamentarán todas las tribus, dice, todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Entonces quiere decir, se demuestra que Juan en Apocalipsis 1:7 está hablando de la segunda venida de Jesús. Categóricamente la misma Biblia responde. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, pero viene la pregunta que todavía no hemos resuelto. ¿Cómo es eso que los traspasaron van a estar vivos cuando venga Jesús? ¿Cómo será que los que los traspasaron verán a Cristo cuando Él venga? ¿Por qué se plantea la pregunta? Bueno, porque si la primera resurrección, la primera resurrección, que es la resurrección de los justos, ocurre exactamente cuando venga Jesús, y la segunda resurrección ocurre 1000 años después, la de los impíos, ¿cómo será eso? ¿En cuál de estas 2 resurrecciones van a alcanzar ellos? En ninguna. No puede ser, porque para que cuando Él venga, Jesús en su primera venida, ellos tienen que estar vivos. Entonces, no va a calzar en ninguna de estas 2 resurrecciones. Tiene que haber otra resurrección antes que Cristo venga.
Vamos con la Biblia. Apocalipsis 1:7 que acabamos de leer, donde habla que todo ojo le va a ver y lo que los traspasaron lo van a ver, es el cumplimiento, óigase bien, de una profecía, de algo que dijo Jesús cuando estaba en el juicio, cuando lo estaban juzgando, en el juicio con los fariseos, ¿verdad? Que lo estaban juzgando, que ahí estaban los sumos sacerdotes y ahí a Jesús le hicieron varias preguntas y le hicieron confesar que él era el Hijo de Dios. Y ahí lo trataron que era un blasfemo y entonces por eso lo condenaron a muerte. Miremos lo que dice en los pasajes Mateo 26 del 62 al 64. 62, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, el sumo sacerdote, no responde nada de todas las acusaciones que le estaban haciendo. No respondes nada que testifican esto contra ti. Más 63, ¿qué es lo que pasaba con Jesús? Callaba. Entonces el sumo sacerdote le hace la pregunta decisiva, le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces Jesús se lo dice claramente. Jesús le dijo, el 64, tú lo has dicho, yo soy el Cristo. Pero les voy a decir algo para que entiendan pues el lenguaje. Tú lo has dicho, le dice al sumo sacerdote, yo soy el Cristo. Pero te voy a decir a vos y les voy a decir a todos ustedes algo. Vamos a ver ese algo. Tú lo has dicho, decía, además os te digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Al sumo sacerdote le dice que estaba, creo que era Anás, Caifás, no sé cuál de ellos, habla el pasaje ahí, ¿verdad? Uno de los sumos sacerdotes. Le dice, bueno, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Cristo, y te lo voy a demostrar. Que vos y todos los que están aquí me van a ver, que yo soy el poderoso Hijo de Dios. Me van a ver y me lo van a ver cuando yo venga en las nubes de los cielos, en la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 1:7 es el cumplimiento de Mateo 26, 62, 64. Hay otro pasaje también que está en Mateo 23 del 37 al 39. Cuando Jesús le dijo, digamos bien, cuando Jesús les dijo a los fariseos en la última vez que estuvo en el templo, la última vez que estuvo Jesús en el templo, y Jesús les dijo muchas cosas a los fariseos que contrarias a ellos, y les dijo que eran ciegos guías de ciegos, y les dijo que eran sepulcros blanqueados, y le dijo un montón de cosas. Tuvo él ese altercado con los fariseos. Entonces llega al final de las palabras de Jesús, le dice, eso pueden buscarlo ustedes en Mateo 23, no me da tiempo leerlo. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas, las palabras final de ese día en el templo. Y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. El 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, el templo. 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis más, y así fue. Jesús no volvió a llegar al templo nunca más, porque ya en esa semana Jesús iba a morir, ¿verdad? En esa semana Jesús murió. Porque os digo que desde ahora no me veréis más, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los que estaban ahí en el templo, habían sacerdotes, habían doctores de la ley, estaban los fariseos, le dice, no me van a volver a ver aquí ustedes, pero sí les aseguro que me van a ver cuando vengan las nubes de los cielos. ¿Qué tal les parece? Es un pasaje parecido al anterior que acabamos de ver. ¿Está interesante, sí o no? Muy bien. Con todo lo dicho anteriormente, creo, no queda claro, o queda claro o no queda claro. El que no lo ha entendido hasta aquí, pues no va a entenderlo más. Pero yo pienso que está claro, ¿verdad? Por eso le digo, o queda claro o no queda claro. El que no entendió no va a entender más, y el que no quiere entender no lo va a entender, porque hay algunos que tal vez no van a querer tratar de aceptarle esto, no lo sé. Pero con todas las evidencias que hemos dado de esta partecita,
implica de la parte de los que los traspasaron, que los que los traspasaron tienen que resucitar antes que venga Jesús para que se cumpla esa profecía. ¿Estamos claros? Muy bien. La Biblia habla también, no solamente Jesús lo dijo, ni solamente Pablo dijo y habló de la resurrección, ni Juan. En el Antiguo Testamento al profeta Daniel se le hizo una revelación grande. En el contexto de los eventos finales, de la secuencia de eventos finales que tenían que ver con el gran tiempo de angustia. Lo vamos a ver después en detalle cronológico. Y ahí Dios le reveló en esa última visión al profeta Daniel, que es la cuarta visión, ya Daniel estaba muy anciano, y le dijo a Daniel que iba a llegar este tiempo, antes que viniera Jesús. Vamos a ver en la cronología después. Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, le dijo a Daniel, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Muy bien, el pasaje dice que se levantan dos grupos, uno para vida eterna y otro para confusión perpetua. Pero queremos explicar algo. Esta resurrección no puede ser la misma que dijo Jesús. Jesús habla de dos grupos. Daniel está hablando de dos grupos. Alguien puede decir, son las mismas. No son las mismas. Y les voy a dar la explicación y les voy a dar el contexto de lo que se refiere y les voy a dar la cronología exacta. No son las mismas. Aparentemente unos pueden tomarla como las mismas, pero no son las mismas. Ya les voy a explicar por qué. Hay terminología lingüística que me dicen de que no son las mismas. Comparemos. Jesús, ¿cómo dijo? En Mateo 28, no os maravilléis de esto porque vendrá la hora cuando todos van a oír la voz en los sepulcros. ¿Quiénes son todos? Los malos y los buenos. Nada más que ya vimos que los buenos van a escucharla, los que se salven, cuando venga Jesús. Y los malos van a escucharla cuando resuciten después de los 1000 años para destrucción. Ahí estamos claros. Pero aquí, esta palabra todo, oiga bien, es un término inclusivo. Es un término que incluye todo y que nada deja por fuera. Incluyente, nada deja por fuera, ese es el término todo. Pero, aquí viene el texto, vamos a hacer la comparación. Daniel 12:2 no dice todo. Fíjense bien cómo comienza, hasta está subrayado. Muchos. ¿Será que muchos sea todo? Muchos, ¿será que la palabra muchos tiene el mismo significado de la palabra todo en nuestro lenguaje? Es diferente, muchos que todo. Muchos lo que verme, la palabra muchos no es utilizada como un término total. No hay una totalidad. Más bien indica algunos de ese total, donde no se incluye a todo. O sea, cuando Daniel dice, muchos de los que van a ser resucitados, no dice todos, dijo Jesús. Jesús dice que hay una resurrección para todos los que murieron. Se salven o no se salven. Daniel no está diciendo eso. No, Daniel está diciendo, muchos de los que están muertos van a resucitar, van a ser despertados, van a resucitar, uno para vida eterna, pero otro habla para vergüenza y confusión perpetua. Mire que no dice para destrucción o condenación como dijo Jesús, hasta ese término es diferente. Vergüenza y confusión perpetua. ¿Quiénes son los que van a tener vergüenza y confusión perpetua? Los que los traspasaron, porque dice que se van a lamentar y van a ver venir la gloria de Dios. La crucificamos, matamos al verdadero Hijo de Dios. Esa es una vergüenza y confusión perpetua. ¿Es así o no es así? ¿Estamos entendidos? Muy bien. Pero, la Biblia menciona, porque recordemos que Daniel habla de dos grupos. Vamos a volver de nuevo. Daniel habla de dos grupos. ¿Verdad? Ahí lo tienen ustedes. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ya sabemos cuál es el grupo que se va a levantar antes de que venga Jesús para vergüenza y confusión perpetua, que son los que los traspasaron, los que nos mataron, los que participaron en el juicio. Ya lo sabemos. Pero ahí hay otro grupo
que hay que identificar ese grupo con la Escritura. Dice que se van a levantar antes que venga Jesús, unos para vida eterna, o sea, personas justas o salvas. Antes que venga Jesús, para que esas personas justas o salvas lo miren cuando Él venga también. La pregunta es, ¿quiénes serán esos? Investiguémoslo en la Biblia. Apocalipsis 14:13 vamos a leer. Oigamos bien, Apocalipsis 14:13. ¿De qué está hablando el capítulo 14 de Apocalipsis? Del mensaje de los 3 ángeles, correcto. La pregunta es, ¿y el mensaje de los 3 ángeles en qué marco de tiempo es dado? Antes que venga Jesús. Después que termine el mensaje de los 3 ángeles, viene Jesús. Dice la Biblia, aquí lo dicen en Apocalipsis 14. Después que termina el tercer ángel, la predicación con fuerte clamor, viene Jesús. Entonces miremos, aquí está hablando, si nosotros vemos el mensaje, para que lo miremos en la Biblia, el mensaje del primer ángel viene hablando del versículo 7, temed a Dios y dale honra porque la hora de su juicio ha llegado. El versículo 8 habla de la caída de Babilonia. El versículo 9 habla del tercer ángel, el 10 habla del tercer ángel, el 11 habla del tercer ángel, el 12 habla del tercer ángel. El 12, aquí. Pero el 13, que continúa al 12, y oí una voz desde el cielo, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. ¿Quiénes van a, qué cosa es bienaventurado? Hay una felicidad. Quiere decir, dichosos los que mueren de aquí en adelante. Entonces la pregunta es, ¿qué significa de aquí en adelante? Hay que ver el contexto. De aquí en adelante. De aquí en adelante quiere decir los que mueren en el mensaje del tercer ángel, ¿verdad? Y ahí hay algo especial. Ahora la pregunta es, ¿desde cuándo se comenzó a predicar el mensaje de los 3 ángeles? ¿Y quién es la única iglesia que ha predicado el mensaje de los 3 ángeles? Pregunto. ¿Desde cuándo se comenzó a predicar? Bueno, desde 1844, desde el tercero para acá, pero los otros 2 mensajes se predicaron un poco antes. Pero digamos el tercer ángel, que es el que está hablando ahí, después de 1844. Entonces quiere decir que los que mueren después de 1844, que te da la predicación del mensaje del tercer ángel, dice que son bendecidos, son dichosos, tienen algo muy especial para Dios. Y la pregunta es, el versículo habla, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de su trabajo porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué significa esas palabras? ¿Hay algo especial con los que mueren en el Señor después del mensaje de los 3 ángeles? Sí, hay algo especial. Dice que descansarán de su trabajo, pero sus obras los acompañan. ¿Qué significa ese palabrerillo? Bueno, los que murieron a partir de 1844 en adelante, sus obras siguen dando testimonio de ello. Elena White murió después de 1844, Jaime White murió después de 1844, los pioneros murieron después de 1844, y sus escritos de ellos, principalmente de Elena White, la profeta, da testimonio, da el cumplimiento de lo que dice ese pasaje, porque sus escritos dan testimonio de que sus trabajos, su obra los acompaña con ellos, aunque ellos descansan para esperar la resurrección. Y ya sabemos que van a resucitar. Oiga bien, entonces, para que logremos entender y captar esto, pero quiero leerles algo interesante para no perderme el hilo. Ella habla en notas biográficas, página 522, dice algo y menciona este pasaje. Mire bien a dónde lo ubica ella. Qué interesante que no hay contradicción entre la Biblia y el Espíritu y profecía. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, menciona ella. Sí, dice el Espíritu, descansarán de su trabajo porque sus obras siguen. Menciona ella el versículo 13 del capítulo 14. Y dice ella, de ese versículo, maravillosas son estas palabras. ¿Cuáles? Las que acabamos de leer. Y especialmente cuando se les considera la luz del marco, del tiempo, pues, en que están colocadas. Al final,
Oiga bien, ¿a dónde están colocadas? Al final de la profecía concerniente al mensaje de los 3 ángeles, pues. Entonces, interesantísimo eso, ¿verdad? Lo vamos viendo. Muy bien. Después en Mensaje Selecto, tomo 1, en la página 63, 64, para que miremos que no hay contradicciones. Y dice ella, en estos últimos días se ha dado luz abundante a nuestro pueblo, ya sea que mi vida, mire, este calza con lo que acaba de decir, porque dice, el pasaje decía que ellos descansarán, pero su trabajo, dice, recordémoslo, pero su obra los acompaña. Están muertos, es como Daniel. Daniel murió, el profeta Daniel está muerto, pero las obras de él, ¿a dónde están? Aquí están. Juan murió, pero las obras, ¿dónde están? Aquí están en la Biblia. Moisés murió, pero las obras, ¿dónde están? En la Biblia. Pero digamos, apliquémoslas aquí, el pasaje se aplica a esta generación, en este contexto. No hablemos de ellos, es un ejemplo que le estoy poniendo, que nada tienen que ver ellos en el contexto que estamos viendo, en el marco de tiempo que estamos viendo. Porque habla bienaventurado de aquí en adelante, no para atrás. Solo les puse el ejemplo para que no malinterpreten. Entonces quiere decir que hay una bienaventuranza grande, una dicha para los que murieron después de 1844 predicando el mensaje de los 3 ángeles. ¿Y quiénes son ellos? Adventistas. No hay otra iglesia que predique el mensaje de los 3 ángeles. Adventistas. Entonces hay una dicha haber predicado el mensaje de los 3 ángeles y salvarse y morir pues en el mensaje de los 3 ángeles, ser salvo porque va a resucitar antes que venga Jesús. Y lo va a ver vivo a Jesús. Pero los otros muertos no. Entonces la resurrección general, todos los que murieron antes, Pablo, e incluso ni los apóstoles, ni los otros que murieron antes de los apóstoles, las generaciones anteriores, esos van a resucitar hasta que Jesús venga. Porque aquí el pasaje dice, hay una dicha, haber predicado el último gran mensaje de misericordia de Dios. Una gran dicha. Pero quiero leerles algo, el que estaba leyendo en tomo 1 de Mensaje Selecto. En estos últimos días, dice, se ha dado luz abundante a nuestro pueblo, ya sea que mi vida, dice ella, sea preservado o no, mis escritos, aquí está, hablarán constantemente y su obra irá adelante mientras dure el tiempo. Mis escritos, si yo vivo, cuando venga Jesús, estoy viva, dice, pues bendiciones, pero si yo muero, mis escritos van a hablar constantemente. Y ahí se da el cumplimiento del pasaje, y ahí lo menciona ella. Vamos a leerlo. Mis escritos son guardados en los archivos en la oficina, y aunque yo no viviera, estas palabras que me han sido dadas por el Señor todavía tendrán vida y hablarán a la gente, que es lo que están haciendo ahora, en el 2023. Pero mi vigor todavía está preservado, dijo ella, y espero continuar para hacer mucha obra útil. Quizás viva hasta la venida del Señor, pero no fue así. Pero si no fuera así, confío en que se diga de mí. Confío en que se diga de mí. Apocalipsis 14, 13. Entonces quiere decir que ella va a resucitar en la resurrección especial de justo antes que venga Jesús. Por eso le digo, todos los que murieron después de 1844 resucitan antes que venga Jesús. Eso, hermano, está claro. Esto no hay ni duda. Yo no sé por qué algunos tienen dudas, que hay evidencia bíblica, evidencia del Espíritu y profecía, claras y precisas. No hay por donde tener dudas. Si tenemos dudas, es porque tenemos otro espíritu. Pienso que tal vez tengamos el espíritu del error. Ahora la pregunta es, ¿cuándo ocurrirá esa resurrección parcial o especial? Vamos a verla con la Biblia, el marco de tiempo donde va a ocurrir, dónde va a calzar de evento. El marco de tiempo, a dónde va a calzar y por qué se va a dar antes que venga Jesús, con Biblia. Para ello tenemos que ir a Daniel. Daniel, capítulo 11, primero, versículo 40. No quise ponerlo todo listo, porque el tiempo, ¿verdad? Ahí en el versículo 40, del 44 al 45 también, y después vamos
continuamente en Daniel 12, el siguiente capítulo, los versículos 1, 2. ¿Por qué los 1, los 2? ¿Por qué uno estos dos capítulos? Porque llevan secuencia los dos. Es más, deberían haber sido escritos de recorrido. Llevan una secuencia cronológica exacta. Llevan una secuencia cronológica que no puede ser cambiada o perturbada. Miremos. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. Está hablando del rey del norte. Eso lo estudiamos nosotros, ¿verdad? En los mensajes de Daniel. Solo me vamos a dar una repasadita aquí rápido, esto primero. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por las tierras, inundará y pasará. Pero el versículo 44 es clave. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán al rey del norte. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. El rey del norte sale con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su pueblo entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Me voy a parar ahí porque si comienzo a leer, muchos no vamos a entender. ¿Quién era el rey del norte dentro de este contexto que estamos viendo? Eso ya lo estudiamos. No amerita explicación, hay que mirarlo en los videos, hay que mirarlo en los estudios anteriores. El rey del norte en este tiempo, que está en el tiempo del fin, ahí está hablando de Daniel 11, el 40 al 45, está hablando del tiempo final, del tiempo del fin, después de 1798 hasta tiempo final. Dice que el rey del norte ahí es el papado. El papado es el rey del norte. Va a contender contra el rey del sur, rey del norte. Mantengamos eso, es el papado, sistema católico romano. Pero dice algo que en ese tiempo final, verán, tiempo final, que va a haber un momento, en el tiempo de la crisis final que se está desarrollando, que al rey del norte le van a perturbar y lo van a atemorizar unos mensajes que vienen del oriente y que vienen del norte. Eso ya fue explicado. Ese mensaje se refiere, no quiero dar detalles, al mensaje de los 3 ángeles. Eso ya lo estudiamos. Eso fue un estudio de Daniel. Las noticias es un mensaje. Del oriente y del norte lo atemorizan. Recordemos que el mensaje de los 3 ángeles, ¿qué es lo que hace? Descubrir los engaños de Satanás, ¿no? Y desenmascara a Satanás y a sus aliados. ¿Quién es el principal aliado de Satanás? El papado. Entonces el mensaje de los 3 ángeles desenmascara al papado, desenmascara al sistema católico romano. Entonces como lo desenmascara, entonces ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar él? ¿Cuál va a ser la reacción de él? ¿Verdad? Va a salir, dice, para destruir y matar. Oiga bien, no lo va a perseguir, matar. Cuando me habla de matar, ¿a qué decreto se refiere? Al decreto de muerte, ¿sí o no? Que va a haber. Y ese decreto de muerte, cuando lo hemos estudiado, ocurre en el tiempo de angustia. Unos dicen que en la 5ª plaga, pero estudiando bien este asunto, es en la 6ª plaga, un poquito antes de la liberación del pueblo de Dios, que se da en la 7ª plaga. Entonces, quiere decir que el rey del norte, el papado, atemorizado, reacciona de manera con ira grande, de manera que es para destruir y para matar. Y después dice ahí, habla del 44, 45, plantará las tiendas de su palacio entre los mares y monte glorioso, ya llegó explicado eso, más llegará a su fin y no tendrá quien me ayude. Eso es cierto. Después, en el final del tiempo de angustia, con la liberación del pueblo de Dios, viene el fin del papado. Es verdad eso. Pero vamos a continuar con Daniel 12, 1 y 2. Miremoslo. Y dice, para que miremos la secuencia, pero después, ¿qué es lo que dice? En aquel tiempo. Cuando nosotros nos parqueamos ahí, en esa frase, en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? El tiempo que venimos estudiando en los versículos anteriores. En aquel tiempo, ¿a cuál tiempo? En el tiempo que esté la persecución y el decreto de muerte. Eso es lo que estamos viendo en los versículos. En el tiempo que el papado esté persiguiendo y persiga al pueblo de Dios y vaya a matar al pueblo de Dios. En ese tiempo que están los hijos de Dios, están asediados por el papado, acorralados, perseguidos a muerte, eso lo hemos estudiado.
En ese tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar algo que Dios va a hacer. Acciones de Dios para defender a su pueblo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Menciona el versículo 1 y 2, lo vamos a leer literal y vamos a sacar una secuencia de eventos ahí. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, leo literal, y será tiempo de angustia cual nunca fue. Fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo se ha libertado tu pueblo todos los que se hayan escrito en el libro. Y sigue después el versículo que estamos estudiando. Y mucho en ese tiempo. En aquel tiempo, ahí abarca todo esto, en aquel tiempo y mucho. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Muy bien. En aquel tiempo, ¿cuál tiempo? El tiempo de la persecución, el tiempo en que está persiguiendo el papado al pueblo de Dios. En ese tiempo de la mayor angustia posible, se levanta Miguel. ¿Quién es Miguel? Jesús, ya lo hemos estudiado. Se levanta Jesús. ¿Y qué significa se levantará Jesús? También hemos estudiado ese término. Jesús al levantarse dice, la palabra levantarse dice que viene a establecer su reino. Pero para poder establecer su reino, Jesús tiene que dejar las funciones sacerdotales que estaba haciendo. Entonces, en ese tiempo Jesús deja las funciones de sacerdote, deja de ser de sacerdote, deja de interceder, ya eso lo hemos estudiado, deja de interceder, se quita las vestiduras sacerdotales, dice el consejo inspirado, y se pone las vestiduras de rey para venir a la tierra. Se levanta para venir a libertar al pueblo de Dios que está angustiado por eso. Pero miremos que aquí ocurren 4 grandes eventos, una sucesión de 4 grandes eventos: el levantamiento de Miguel, el tiempo de angustia, la liberación del pueblo de Dios y la resurrección especial. 4 eventos, mire que van consecutivos. No hay por donde perderse aquí. Y aquí me ubica en este marco de tiempo la resurrección especial, que nada tiene que ver con la segunda venida de Jesús, con la resurrección de la segunda venida de Jesús. Es antes, porque aquí dice, en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? En el tiempo de angustia. Ahí ocurre la resurrección especial al final, en la 7ª plaga, lo vamos a ver más adelante. Ahí ocurre. Entonces, está demostrado ahorita, acabamos de demostrar con la Biblia, el marco de tiempo o el tiempo en que ocurre la resurrección especial. Ocurre cuando es libertado el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es libertado en la 7ª plaga. Y la 7ª plaga, el principio es libertado en el principio y Jesús viene después, mucho después. Miremos. Vamos a los escritos. Elena White creía en la resurrección especial. Para aquellos que dicen que no hay base del espíritu de profecía, hay base, mucha base. Ella creía en la resurrección especial y esta cita, vamos a leer primero estas dos citas primero, una del primero escrito y conflicto de los siglos. Primeros escritos, la palabra dice, fueron escritos los primeros escritos de ella. Primeros escritos se escribió primero que conflicto de los siglos. Primeros escritos fue escrito ahí por el año 1851, 1850. Y conflicto de los siglos fue escrito en 1888, la primera edición, y 1911 la segunda. Hay una distancia de más de 30 años. Entonces, lo que quiero explicarle rápido, cuando Dios le dio, al principio que estaba jovencita, la profeta, le dio primero revelaciones no tan detalladas de la crisis final. En el conflicto de los siglos, más de 30 años después, le amplía toda la crisis final y le amplía todo lo que iba a ocurrir. Así que en primeros escritos, pues, son los primeros escritos que no fueron tan detallados como, pero sin embargo, aquí está claro y preciso que Dios desde ese tiempo, después de 1844, como en 1850, ya la profeta, Dios le había revelado que iba a haber una resurrección especial. Ya le había revelado. Dice, Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo, mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos. Recordemos que está la persecución, el decreto de muerte. Apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo. Al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación. Ya sabían que iban a ser liberados.
Pero después habla de una serie de fenómenos de trastorno de la naturaleza, no voy a leer los literales, dice que se produjeron señales y prodigios, se desquiciaba, dice, toda la naturaleza, dice que cesaron de fluir los ríos, aparecieron densas y tenebrosas nubes que entrechocaban unas con otras, pero aquí viene la clave. En ese momento que se está dando la convulsión de la naturaleza, y como dice Jesús, las potestades de los cielos se van a conmover a su voz, las potestades de los cielos, en eso que se está dando, había un claro de persistente esplendor en el cielo, había un claro de persistente esplendor donde salía la voz de Dios. En ese momento, la voz de Dios salía. Como el sonido de mucha agua, estremeciendo los cielos y la tierra, sobrevino un terremoto, Apocalipsis 16, 18, abriéndose los sepulcros, y los que habían muerto, teniendo la fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado, se levantaron gloriosos de sus polvorientos lechos. Entonces aquí está claro, aquí ya demuestran que en la séptima plaga, a la voz de Dios, recordemos que la séptima plaga, la voz de Dios dice, hecho está. No sé si leerlo, Apocalipsis 16, 17, que más adelante va a salir, vamos a leerlo pues porque rapidito, para que miremos que esa es la voz de liberación. Voy a leerlo, en el contexto de las plagas. Dice Apocalipsis 16, 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Esa es la voz de Dios. Y esa voz es la que produce un gran terremoto, y esa voz, conflicto de los siglos lo detalla más, es la que parte las tumbas. Y ahí resucitan, se abren los sepulcros y ahí resucitan los que murieron en el mensaje del tercer año y guardaron el sábado. Es decir, los adventistas del séptimo día que se salven van a resucitar antes que venga Jesús. Vamos con otra cita que es la última. Es a medianoche cuando se manifiesta su poder, dice conflicto de los siglos, se llama la liberación del pueblo de Dios, capítulo 41. Conflicto de los siglos 695, lo voy a leer, me queda poco tiempo. Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Lo mismo que decía la otra de primero escrito, pero esta viene más detallada. Sale el sol en su esplendor, tienen todas las señales prodigiosas, ¿verdad? Los malos miran la escena, no lo leo literal, con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. Y después dice que la naturaleza se trastorna, pero quiero avanzar a ese párrafo, a esa parte. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, lo decía en primero escrito, de donde sale la voz de Dios. Y miren algo claro, ella menciona aquí, cita Apocalipsis 16, 17. Semejante al ruido de mucha agua diciendo, hecho es, Apocalipsis 16. Entonces dice la profeta que la voz de Apocalipsis 16, 17 que dice hecho está, esa es la que despierta a los de la resurrección especial. Porque alguien decía por ahí, unos predicadores dicen por ahí, de que cuál voz es la que va a resucitar, dice en la resurrección especial, que la Biblia no dice cuál es la que va a resucitar. Pues miremos bien que aquí el Espíritu de Profecía está aplicando eso. Está aplicándolo claramente Apocalipsis 16, 17, que es la que vamos a seguirlo leyendo, sí. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra, sigue un gran terremoto. Y menciona versículo 18. Después del terremoto, dice, los sepulcros se abren. Óigase bien. Y menciona el pasaje, ella, oiga bien, menciona ella el pasaje Apocalipsis 12:2. Lo aplica a la resurrección especial, ella, y son dos pasajes clave aquí. Apocalipsis 16, 17 y Daniel 12:2, dos pasajes claves. Entonces ella lo aplica. Ella dice que la resurrección especial de Daniel 12:2 se va a cumplir antes que venga Jesús. Y aquí dice, todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba y presenta a los dos grupos para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, dice, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria. ¿Qué les parece? Está claro. La Biblia y el Espíritu de Profecía coinciden, lo único que en el Espíritu de Profecía me da todos los detalles.
Con la Biblia demostramos que existe una resurrección especial. Miramos el marco de tiempo en Daniel, juntando los últimos pasajes de Daniel 11, el tiempo del fin que tiene que ver con los primeros pasajes de Daniel 12 que tienen que ver con el tiempo de angustia. Entonces en la Biblia está claro, hermano. Y en el Espíritu y Profecía está claro. Pero en la segunda parte, para terminar, vamos a ver una cronología exacta de los escritos del Espíritu y Profecía en el conflicto de los siglos. Vamos a verla cómo va a irse desarrollando desde el decreto de muerte hasta la segunda venida de Jesús. Y en ese tiempo va a estar incluida la resurrección especial antes que venga Jesús. Así que esto de la resurrección parcial no es un mito, no es un cuento como muchos dicen por ahí. Tiene base bíblica, tiene base el Espíritu y Profecía. Lo que pasa es que hay que estudiar bien este tema. Hay que estudiarlo con la ayuda de Dios. Y recordemos algo, hay una voz que los levanta, y él lo menciona, Apocalipsis 16, 17, esa es la voz. Tiene base bíblica también, Apocalipsis 16, 17 dice que la voz de Dios es la que levanta a esos que van a resucitar en esa resurrección. Así que pienso que está claro todo. No creo que haya duda en este respecto, y el que tiene dudas, pues no sé qué va a hacer. Así que vamos a terminar orando para la segunda parte. Eso sí les digo, la segunda parte es puro escrito del Espíritu y Profecía. Muchos escritos. Vamos a orar. Amante Padre Santo, Dios de misericordia, gracias en esta mañana por habernos dado el privilegio de estudiar tu palabra. Permite en esta primera parte, permite estudiar la parte siguiente. Gracias por este sábado precioso que nos diste. Ayúdanos a estar en espíritu de reverencia en este día, en Cristo Jesús. Amén.